sacar otra lista. Y ustedes sáquenle la lista a sus hijos también. Entonces, ¿de qué manera yo voy a saber qué cambios tengo que hacer? Número 1, conociéndome. Número 2, pidiendo a los demás, especialmente a los más cercanos, que me digan, o por escrito, qué cosas quiere que yo cambie. ¿Sí? Y le van a decir: mamá, yo quiero que cambies tu menú. No. Yo quiero que cambies esto, mamá. Quiero que cambies esta otra cosa. ¿Sí? Y esa es la conversión. La conversión es que yo voy a luchar por hacer cambios en mi vida. Esos defectos que están marcándome, esos defectos que están afectando a los demás, esos son los cambios que tengo que hacer. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. ¿Ya lo tienen? Y 2 Crónicas 7, 14. Marcos 1, 15 dice: Jesús decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Jesús, ¿qué decía? El tiempo está cerca. Cambien, ¿qué cosa? Sus caminos. Cambien sus caminos, es decir, el rumbo. Por eso yo puedo hacer un examen de conciencia y decir: ¿qué rumbo estoy siguiendo en mi vida? Así como yo soy, ¿hacia dónde voy? Así como yo vivo, ¿hacia dónde voy? No sé si ustedes han escuchado o le han dicho a alguien: si no cambias, este va a ser tu destino, este va a ser tu rumbo, así vas a ser. ¿Ves? Ese camino por donde vas, hijo, no está bien, cambia. No sigas ese camino. Entonces es lo que está diciendo Jesús: cambien de camino, cambien de rumbo, porque ese camino que tal vez estoy siguiendo me puede llevar a la perdición, hasta la condenación. Ese camino en el que yo voy me puede perjudicar y dañar hasta a mi familia, echar a perder mi familia. Por eso yo, ¿qué camino estoy siguiendo? ¿Hacia dónde voy caminando? Cada quien preguntarse: yo dónde estoy y lo que hago, lo que soy, ¿voy por el buen camino o tengo que cambiar? Tengo que convertirme, tengo que dejar esas cosas y crean en la buena nueva. Conviértete y cree. Cambia y cree. Porque yo no puedo vivir una vida cristiana viviendo como pagano. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. Entonces tengo que caminar como hijos. Dice San Juan, como hijos de la luz. Como dice San Juan, como hijos de la luz, no de las tinieblas. Entonces tengo que hacer un cambio, porque si yo no hago un cambio me voy a perder. Si yo no hago un cambio, repito, me voy a dañar y voy a echar a perder mi familia, tal vez hasta su matrimonio, tal vez hasta su trabajo. Muchas cosas va a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Por eso repito, si alguien trae libreta, puede anotar qué cosas tengo yo que cambiar en mi vida, qué actitudes tengo que cambiar,
¿Qué hábitos negativos tengo que cambiarlos? Ahora busquen Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y después lo que sigue es igual, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos dice: y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra del Señor. Dice: y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Si mi pueblo se humilla, rezando y buscando mi rostro. Si mi pueblo se humilla, ¿qué cosa? ¿De qué manera? Rezando y buscando ¿qué cosa? Y se vuelven de sus malos caminos, es decir, si cambian, si se convierten, entonces yo los oiré desde los cielos. En otras partes del Antiguo Testamento Dios dice: cuando hacen sus oraciones, yo me tapo los oídos. Cuando rezan, yo volteo la cara, dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice esto del pueblo? Porque el pueblo se había desviado del camino de ¿quién? Y había caído en la idolatría. Había caído en las injusticias. Entonces ese culto que le daban a Dios, dice Dios: detesto sus fiestas, detesto sus oraciones, porque son falsas. ¿Y por qué falsas? Porque el culto que me están dando no me agrada. Entonces por eso dice Dios a través de Crónicas en este libro: si mi pueblo invoca mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero si se vuelven a mí, si cambian, entonces yo los perdonaré, yo me acercaré a ellos, los escucharé. Pero esas actitudes de mi pueblo no me agradan. Entonces Dios lo que pide del pueblo, ¿qué es? La conversión, un cambio. Ahora Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 9. Y sigue diciendo aquí Dios. Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 9. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué si ustedes vuelven a Yahvé, nuestros hermanos y nuestros hijos encontrarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra? Pues Yahvé, nuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros nuestro rostro si nos arrepentimos ante Él. Palabra de Dios. Entonces vean, porque si ustedes vuelven a Yahvé, vuelven, comprenda esto, vuelven. ¿Por qué Dios dice vuelven? Porque ellos se habían ¿qué? Apartado. Dios eligió a su pueblo, bendijo a su pueblo,
Dios caminó con su pueblo, lo sacó de la esclavitud en Egipto. Pero ¿qué pasó cuando, recuerden, Moisés subió al Sinaí? ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Este va a ser nuestro Dios, este va a ser el que nos va a liberar, ¿Y se apartaron de quién? Por eso, si ustedes vuelven a Yahvé, cuando una persona le ha estado sirviendo a Dios y se aleja de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Volver. El católico que se salió de la iglesia, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Volver al rebaño de donde se salió. Son ovejas descarriadas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también las llamaré, a ellas también las traeré. Cuando una persona está sirviendo en la iglesia, no sé si tal vez usted ha escuchado, ha visto a alguien que ha servido en la iglesia y se aleja. Se aleja porque tal vez tuvo algún problemita con el coordinador, con la coordinadora, con el padre, porque el padre le llamó la atención. Yo me voy de aquí, me voy. Se va. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Volver a Dios. Por eso, entonces, si ustedes vuelven a Yahvé, nuestros hermanos y nuestros hijos encontrarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, pues Yahvé nuestro Dios es clemente y misericordioso. Hay personas que se han alejado de la iglesia, estando sirviendo en la iglesia, se han alejado. Se han alejado y ya no quieren saber nada de la iglesia. Ya no quieren saber hasta nada de Dios. Dios ni tiene la culpa. ¿Sí? No, yo no quiero saber nada de eso. Nada, yo ya ni creo en Dios. Se vuelven ateos. ¿Sí? Entonces fíjense, una persona que le está sirviendo a Dios, le ha servido a Dios, y después por alguna mala experiencia deja de servirle a Dios, dice la palabra de Dios: ay de aquel que toma la mano en el arado y mira hacia atrás. No es digno de mí. No es digno. El que toma la mano en el arado y mira hacia atrás. Es decir, aquella persona que ha servido y seguido al Señor y después vuelve a la vida que antes llevaba. Vuelve a la vida que antes llevaba. Y lo peor ha sido que esta persona andaba bien en los caminos del Señor, se salió de servirle al Señor y ahora está peor a como andaba antes. Está peor. Pero el problema de esta persona, ¿cuál es? Que porque cometió un error, se echa a perder. No confía en la misericordia de ¿quién? Por eso dice: Dios es clemente y misericordioso y no apartará de nosotros su rostro si nos arrepentimos ante Él. Si nos arrepentimos ante Él. Una persona que se arrepiente y se acerca a Dios, Dios nunca lo va a abandonar. Dios no lo va a rechazar. Vean en el Evangelio de Lucas capítulo 15 sobre el hijo pródigo. ¿Recuerdan este Evangelio? Sí. Dice que el hijo le pidió a su padre la herencia, este se llevó todo y ¿qué hizo? Lo malgastó. Después se dio cuenta de todo el daño que se había causado o que le había causado el dolor a su padre, se arrepiente y ¿qué hizo? Vea, esta es la actitud buena. La actitud correcta es acercarme a Dios, regresar a Dios. Lo malo es quedarme ahí estancado. Lo malo es no levantarme cuando caigo. Lo malo es alejarte de la iglesia. Cuando cometas un error, no te alejes de la iglesia. Cuando le falles a Dios, no te alejes de la iglesia. No digas: ya cometí
el error. Eso es no confiar en el poder de Dios. Pero ¿cómo si yo le estoy pidiendo tanto que me ayude a salir de este vicio, de este defecto, y por qué no me ayuda? Es que todo a su momento. Las cosas no pueden cambiar de un 2x3 ya. Todo a su momento. Tienes que tener paciencia y esperar. Mira a Santa Mónica. ¿Qué hubiera pasado con Santa Mónica si se hubiera desanimado como muchos de nosotros? Santa Mónica, su hijo bien perdido, bien alejado de Dios, ni tan siquiera creía en Dios. Y esa mujer ore y ore y llore también. Ora y ora y llora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Hizo una novena? ¿Solamente fue a misa? ¿Solamente ayunó? Aparte de eso, esta mujer oró, fue perseverante, fue constante. ¿Y a los cuántos años su hijo se convirtió? 30. Nada más. ¿Usted cuánto tiempo lleva orando? ¿Ah? ¿Usted cuánto tiempo lleva pidiéndole a Dios por ese cambio suyo? ¿Cuánto tiempo lleva pidiéndole a Dios la conversión de? ¿Cuánto tiempo? ¿Y ya está desanimado usted? 70. No importa, síguele. Sigue más. Porque Dios tarde o temprano va a actuar. Pero cuando Dios vea, no cuando yo quiera. Y esta mujer, ¿Dios le escuchó, sí o no? Sí. ¿Su hijo se convirtió, sí o no? Sí. ¿Y llegó a ser qué? Un sacerdote. Llegó a ser obispo. Y llegó a ser un santo, San Agustín. Uno de los más grandes santos en la iglesia. San Agustín. Así que no hay que dejar de orar, hay que seguir perseverando en la oración. Por lo tanto, dice que si no se apartara Dios no se apartará de nosotros, no apartará su rostro, y si nos arrepentimos ante Él, Él nos va a ¿qué? A perdonar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 15 al 18. Sígalo ahí con su Biblia. Deuteronomio 30, 15. Escoge el camino de la vida. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Deuteronomio significa segunda ley. Eso significa Deuteronomio, segunda ley. Dios le da esta ley o esta orden o esta instrucción a su pueblo. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Por otra parte, el mal y la muerte. El bien y el mal, la vida o la muerte. Mira que en este día te he ofrecido. Es decir, Dios pone en nuestras manos, es decir, para que nosotros decidamos qué camino queremos seguir. Dios nos dice, mira,
aquí está este alimento, aquí está esta comida chatarra. Este alimento es nutritivo, tiene muchas propiedades, es más alimenticio. Este no, este te puede dañar. Escoge, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el camino que quieres seguir? Te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando, aquí viene la orden. Dios le dice a su pueblo, lo que hoy yo te mando es que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Ames a Yahvé tu Dios, sigue sus caminos. ¿Qué tengo que hacer para poder yo cambiar, amar? Cuando usted ama, va a esforzarse por cambiar. Usted hace un cambio en su vida porque se está dando cuenta que está destruyendo su familia, y por amor a su familia cambia. Por amor a su esposa cambia. Por amor a su esposo cambia. Por amor a sus hijos usted cambia, deja eso que está haciendo. Pero cuando no le interesa su familia, no le interesa su matrimonio, no le interesa su iglesia, se sale de ella. Cuando no le interesa aquello que usted tiene, usted va a despreciarlo. Así como pasa con la iglesia. Porque no conocen la iglesia, muchos se salen. Porque no conocen la iglesia, no la aman, ni la defienden. Porque no ama a su familia, también por eso la destruye. Por eso abandona a su familia. Por eso aquella persona que ama a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Seguir los caminos de Dios. Por eso, sigue los caminos de Yahvé tu Dios. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Dios te va a bendecir. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a tu descendencia, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Versículo 17. Deuteronomio 30, 17 dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si tu corazón se desvía y no escuchas misa, y no escuchas la corrección, y no escuchas su palabra, si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar ante el vicio, con tus amigos, etcétera, 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 y te postras tras otros dioses, ¿sí? Ese es el problema. Si te desvías y te postras tras otros dioses para servirlo. Muchas personas no se acercan a la iglesia porque están sirviendo otros dioses. Muchos ya no van a misa. Es que tengo que ir a visitar a mis amigos, es que va a llegar mi familia. Yo no voy a ir a la iglesia, a misa, es porque tengo que llevar a mis hijos al deporte. Y ese deporte, ¿qué es lo que está haciendo? Que ya sus hijos no vayan nunca a la iglesia. Y aparte de eso, se lo está llevando a usted porque tiene que ir con sus hijos. El deporte no es malo, es bueno. Lo malo es cuando yo le doy más importancia a, y ya no me acerco a quién. Ya no escucho la palabra de quién. Ese es el problema. Las cosas son malas tanto cuanto. No hay cosas en sí, realmente no hay así cosas malas. Depende más bien yo cómo tome las cosas. ¿Por qué sentido? Porque yo puedo hacer deporte, sí. ¿Es bueno el deporte? Sí. Pero si lo pongo en primer lugar, ¿se convierte ya en algo malo, sí o no? Se convierte entonces en mi ídolo. ¿Qué es un ídolo? ¿Un falso? Dios, lo que ocupa el lugar de Dios. Cuando yo pongo a mi familia, al deporte, al trabajo en primer lugar y me aparto de Dios, entonces se convierte en ¿qué? Es diferente la persona que tiene que trabajar hasta los domingos, es diferente. Me refiero a aquella persona que descansa sábado, domingo o domingo
pero por la ambición o por lo que sea, trabaja hasta los domingos, ya no descansa. ¿Está dañando su cuerpo, sí o no? Lo está quemando porque le está, vea usted, agarre un carro y dele, y no ponga a descansar el carro, se le va a descomponer rápido, ¿sí o no? Así nuestro cuerpo. Después nos estamos quejando, ay, que me duele acá, que me duele allá, por todas partes. ¿Por qué? Porque no dejé que descansara el cuerpo. Por eso después de cierto día de trabajo, Dios nos dijo, descansa, descansa. Pero cuando yo pongo otras cosas en primer lugar, ese es el pecado. Si te postras tras otros dioses para servirlo, es decir, que le dedico más tiempo, le dedico mi vida, le dedico mi juventud, mi tiempo a otras cosas. ¿Y la iglesia? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Esta semana, estos días, allá en Bryan, Texas, hay un grupo de apóstoles. Salía con ellos a visitar los hogares, tocando puertas. Y varias personas decían, disculpe, ve que somos católicos. Ah, sí, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Nos puede permitir un minutito? No tengo tiempo. Esto es lo que la gente dice. Para Dios, siempre no tiene. Lo invitamos a un retiro. Voy a ver si puedo. Es que tengo que, y sacan la lista que tiene que hacer. Lo invitamos a un curso. Voy a ver si tengo tiempo. Le invitamos a misa. Voy a ver si tengo tiempo. Le invitamos a un retiro. Voy a ver si tengo. No hay tiempo. De hecho, tiempo no hay. Hay que sacarlo. Entonces, ¿qué dice Dios? Si te postras tras esos dioses, si tu corazón se desvía, yo declaro, versículo 18, que hoy perecerás sin remedio. Perecerás sin remedio. Isaías 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Que el malvado deje sus caminos y el cristianal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Palabra de Dios. Muy bien. Por eso, que el malvado abandone su camino. El malvado, ¿abandone qué cosa? ¿Se está hablando de quién? Del malvado. Recuerden el Salmo número 1 que leímos. El camino del justo y el malvado, o el impío. ¿Sí? El impío, dice, es como paja llevada por el viento. Entonces, que el malvado abandone su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, que se vuelva al Señor. ¿Sí? Veas, volver a Él. ¿Por qué? Porque se ha alejado. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Qué recibirá el Señor? Misericordia. No regaño. ¿Qué se recibirá? No condenación. Dios no hace eso. La persona que piensa que si se acerca a Dios, Dios lo va a rechazar, Dios lo va a condenar, no es así. Tiene un concepto muy negativo de Dios. Repito, ¿qué dice San Juan? Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Salmo 51. Es compasivo, misericordioso, lento a la cólera. Zacarías capítulo 1, versículo 3, parte B. Zacarías 1, 3. Zacarías 1, 3. Y Santiago 1, 21. Venga. Zacarías 1, 3, parte B, y Santiago 1, 21. Zacarías 1, 3.
Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra de Dios. Vuelvan ¿a quién? Y yo me volveré. Vuelvan a mí. Eso es lo que Dios me dice. Vuelvan a mí. El problema es que el ser humano se ha apartado ¿de quién? Dios no abandona, no. Yo lo he abandonado, yo me he alejado de Él. Dios nunca nos rechaza. La iglesia a nadie rechaza, a nadie. Escuche bien esto que le voy a decir. Ahora muchos dicen, porque yo tengo esta preferencia sexual, la iglesia me rechaza. Porque yo tengo esta preferencia sexual o esta decisión que yo tomo con mi vida, la iglesia me rechaza. No, la iglesia a nadie rechaza. Dios a nadie rechaza. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Una cosa es, Dios ama al pecador, pero no. Y otra cosa es que el pecador quiere seguir así. Quiere seguir en esa vida y quiere servirle a Dios. Quiere seguir esa vida y quiere hacer las cosas a su manera o en las cosas de Dios. No, tiene que haber un cambio. Si el malvado abandona su camino, Dios se volverá a él. Pero si abandona ese camino, Dios no rechaza a ninguna persona que tenga preferencia del mismo sexo. Dios no rechaza a nadie por más grande y grave sea su pecado. Dios lo que rechaza es el pecado, pero a esta persona no. Lo que tiene que ser esa persona, ¿qué es? Arrepentirse, cambiar. Eso es lo que Dios pide. Ese es el requisito. ¿Sí me entendió? Dios a nadie rechaza. A nadie. La iglesia a nadie rechaza ni a nadie debe rechazar. Otra cosa es que la persona se sienta rechazada. Una cosa es que se sienta rechazado, pero otra cosa es que la iglesia rechaza. Siguiente texto bíblico. Santiago capítulo 1 versículo 21. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Palabra de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Los excesos del mal. Y reciban con sencillez. ¿Qué cosa? Reciban con sencillez. ¿Qué cosa? Es decir, que creamos en qué. Que confiemos en qué. En la palabra de Dios sembrada en ustedes. Que tiene poder para qué. Escuche bien, escuche bien. Vea qué interesante esto. Por si no le puso atención a ese texto. Rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez. ¿Qué dice su Biblia? La palabra. ¿Esa palabra qué es? ¿La Biblia es palabra de quién? De Dios. ¿Qué es entonces lo que se siembra en nosotros todos los domingos? ¿Qué es lo que Dios siembra en mi corazón cada vez que leo la Biblia? Su palabra. Por eso reciban con sencillez su palabra. Cuando yo lea la palabra de Dios, tengo que creer en ella. ¿Cuál tiene que ser mi actitud ante la palabra de Dios? De escucha. La persona soberbia dice, eso no es para mí, es para mi vecina. La persona orgullosa, ¿qué dice? Compadre, te están hablando. Ay, ojalá hubiera escuchado esto. Tal persona le va a caer como anillo al dedo. Esto no es para mí, yo no soy así. ¿Recuerdan al fariseo? ¿Qué dijo el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. En cambio, el publicano, ¿qué decía? Ten piedad de mí, Señor, que soy. Por lo tanto, entonces, si yo con sencillez recibo la palabra de Dios sembrada en mi corazón, esa palabra de Dios tiene ¿qué cosa? Poder. La palabra de Dios tiene poder para salvar, para cambiar, para transformar la vida. Por eso usted no deje de leer. ¿Qué cosa? Por último, Mateo 3:8 y Apocalipsis 3:19. Mateo 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8.
Póngase de pie para escuchar esta parte del Evangelio. Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro Padre. Palabra del Señor. Jesús le dice esto a los fariseos. Gracias, siéntate. Porque los fariseos decían, nosotros creemos en las palabras o en el Dios de Abraham. Nuestro padre es Abraham, decían los fariseos, porque negaban a Jesús. Nuestro padre es Abraham. Por eso Jesús le dice, muestren frutos de una sincera conversión, fariseos. Porque ustedes creen que por conocer la ley, creen ustedes que por conocer la ley de Moisés, así se van a salvar. No, muestren frutos de una sincera conversión. Pues de nada les sirve decir que su padre es Abraham, porque si su padre fuera Abraham, creyeran en mí. Si su padre es Abraham, creyeran en mi palabra, porque todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, dentro de esa promesa, yo soy ella, esa promesa que Dios había hecho a su pueblo. Pero ustedes ni tan siquiera en Abraham creen, porque si creyeran en Abraham, les dice Jesús, creyeran en mí. Por eso ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Jesús, ¿qué es lo que les está diciendo? Ustedes lo que tienen que hacer es mostrar un sincero, ¿qué? Arrepentimiento. Un sincero arrepentimiento. Muestren frutos de un sincero arrepentimiento. Y Apocalipsis 3:19. Vea lo que dice la palabra de Dios. Yo reprendo y corrijo a todos los que aman. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Palabra de Dios. Yo reprendo y corrijo a quienes, a los que amo. Reprendo y corrijo a los. ¿Quién de ustedes corrige a sus hijos? Porque si usted no lo corrige, es un mal padre, es una mala madre. Buen papá o buena mamá no es el que deja que su hijo haga un berrinche, se esté tirando al suelo y haga lo que quiera. Y no le pegue porque se va a traumar. ¿Ah? Después ahí está, hijo, haz esto, ni caso te hace. Lo que siembres vas a cosechar. No estoy diciendo que tampoco agarres a tu hijo a golpe y a malas palabras y todo eso, no. Pero hay que saberlo corregir, ¿sí me entienden? Porque Dios eso hace con nosotros. Yo reprendo y corrijo. Dios reprende, es decir, hey, cambia, pórtate bien, compórtate. Eso le dicen a sus hijos, obedece, haz lo que te estoy diciendo. Entonces yo reprendo y corrijo, ¿sí? Y a veces, aunque duela, papás, ustedes tienen que corregir a sus hijos, ¿sí o no? Sí, aunque a usted le duela, pero debe de hacerlo. Debe de hacerlo, aunque a usted le duele al corazón aquel, no sé, con fajazo, cinturonazo, cinchazo, como quiera llamarlo, usted le da a su hijo. Aunque le duela, pero es por su bien. Dios nos corrige, Dios nos reprende porque Él nos ama. Por eso, no digamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia me pasa esto? ¿Por qué si yo hago oración a veces me va mal? ¿Por qué? No siempre digamos por qué, sino más bien, Señor, que se haga tu voluntad y sabe lo que estás haciendo y por qué me permites estas cosas, que todo lo que Dios hace es por nuestro bien. Conclusión, el Señor me invita a un cambio de vida, a cambiar aquellas actitudes, caminos en el que estoy a veces un poquito mal, a corregirme, no mirar solamente a las otras personas, es que esta persona es así, esta persona es así, etc. Y estoy viendo más los defectos de los demás y no veo los míos. ¿Qué me pide el Señor? Corregir mis errores. Dice la palabra de Dios, no mires, no te fijes en la pelusa que tiene la otra persona, tu hermano, en su ojo, sino mira la tuya, que es ¿qué? La gran viga. Primero, sácate esa bigota, sácate ese defecto, corrige esas cosas que están
corrijan mal, entonces sí, podrás corregir a los de pie. Vamos a entonar este cantito que dice, se llama Los defectos de los demás. Va a hacer lo siguiente: deje todo lo que tenga en sus manos y va a decirle a su compañero que está al lado, dígale así: no solo mires, dígale, solo los defectos de los demás, sino más bien mira los tuyos, corrige tu vida y sigue a Cristo. Solo así serás feliz. Uy, pero yo creo que no lo tengo, no lo traje. Permíteme, nada más permíteme ver si lo tengo aquí. Si no, ya no lo vamos a tener. Bueno, nada más por lo menos el ejercicio. No solo mires los defectos de los demás, sino más bien mira los tuyos, corrige tu vida y sigue a Cristo. Solo así serás feliz. Sí, no lo traje, hermano, disculpe que no le voy a enseñar ese cantito, pero dice: no solo mire los defectos de los demás, sino más bien mira los tuyos, corrige tu vida y sigue a Cristo. Solo así serás feliz. Pidámosle entonces al Señor que Él nos ayude a ir cambiando cada día nuestros errores, a ir convirtiéndonos para ser mejores hijos de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, siéntense.